Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Medina Yariti y esta es la exposición 12 de la semana 13. El problema 1 nos dice, calcula la función derivada de, encuentre la cincuentava derivada de y es igual a coseno de 2x. Y para esto, sabemos que por la regla de la cadena, la derivada con respecto a x de coseno de u es igual a la derivada con respecto de u de coseno de u por la derivada con respecto a x de u, que básicamente es igual a menos seno de u por la derivada con respecto a x de u. Y también sabemos que por regla de la cadena, la derivada con respecto a x de seno de u es igual a la derivada con respecto a u de seno de u por la derivada respecto a x de u, que es igual a coseno de u por la derivada con respecto a x de u. Además, sabemos que si derivamos una función que tiene una constante, es decir, la derivada con respecto a x de c de f de x, es igual a c por la derivada con respecto a x de f de x. Entonces, de esta función vamos a definir que nuestra u es igual a 2x. Entonces, si empezamos por la primera derivada, por ejemplo, de la derivada con respecto a x de y, es igual a la derivada con respecto a u de coseno de 2x, o sea, nuestra u, por la derivada con respecto a x de u, como lo dice aquí arriba, que es igual a menos 2 seno de u, que es 2x. Y, por ejemplo, la segunda derivada, o sea, la derivada con respecto a x de y' es igual a menos 2, pues la constante aquí nos dice esto, por la derivada con respecto a u de seno de u, por la derivada con respecto a x de 2x, que nos da otra vez 2 otra vez 2. O sea que nuestra segunda derivada es menos 2 al cuadrado coseno de 2x. Y si seguimos derivando, de acuerdo a esa regla, para simplificar los pasos, llegaremos a que la derivada cincuentava de y es igual a 2 a coseno de 2x es igual a menos 2 elevado a la 50 coseno de 2x. Ahora nos dice en el inciso A, escriba que el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada. Y utiliza la regla de la cadena para demostrar que la derivada con respecto a x de valor absoluto de x es igual a x entre valor absoluto de x. Entonces, vamos anotando los datos y nos dice que el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x. Y para derivar una función en cadena, es decir, derivada con respecto a x de f de u, es igual a derivada con respecto a u de f de u por la derivada respecto a x de u. Y para derivar un número, una u a la n, es n por u a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de u. Entonces, si vamos a derivar, por ejemplo, de la raíz de x cuadrada, vamos a definir que nuestra f de u es la raíz de u, o sea, u a la 1 medio. Y nuestra u es x al cuadrado de esta raíz cuadrada de x cuadrada. Entonces, nuestra derivada con respecto a x de raíz de x cuadrada es igual a eh, la, la derivada con respecto a u de u a la 1 medio, o sea, esta, por la derivada con respecto a x de u, o sea, x cuadrada. Entonces, si resolvemos esta primera derivada, nos da que, el resultado es un medio de u a la menos un medio, o sea, esta primera regla de aquí que vimos de u a la n, por 2x, que es la derivada con respecto a x de x cuadrada. Entonces, estos dos se eliminan. Y si resolvemos nos da que la derivada con respecto a x de raíz de x cuadrada es igual a x entre u a la 1 medio, pues bajamos este
este u y se vuelve positivo el exponente. Entonces, esto es igual a x entre raíz de u. Y raíz de u, o sea, nuestra u es x cuadrada, así que lo sustituimos y es x entre raíz de x cuadrada. Y a la igualdad que nos dieron al inicio nos da que raíz de x cuadrada es igual a valor absoluto de x. Por lo que x entre valor absoluto de x es igual a la derivada de valor absoluto de x. Ahora, nos dan en el punto B una función, una primera función de valor absoluto de seno de x y nos dice encuentre la primera derivada y trace las gráficas y describa dónde f prima no es derivable. Entonces, una regla nos dice que para derivar valor absoluto de una función u de x es igual a u a la x entre valor absoluto de u a la x por la derivada con respecto a x de u a la x, de u de x. También tenemos que la derivada con respecto a x de seno de x es igual a coseno de x. Y para definir el valor u de x será nuestro seno de x. Entonces, si derivamos con respecto a esta regla, nos da que la derivada con respecto a x de valor absoluto de seno de x es igual a seno de x, u de x, entre u de valor absoluto de u de x, seno de valor absoluto de seno de x, por la derivada, que es coseno de x. Y si derivamos ambas y si graficamos ambas funciones, podemos ver que la función roja es la primera función, o sea, f de x, la función azul es f' de x. Y de acuerdo a las reglas de derivación, nos dice que donde la función termina en un pico, no es derivable. Por lo que esta función roja termina en pico cada pi a partir del cero, por lo que no se puede derivar. F no es derivable cada más menos pi a partir del cero. Y el punto se nos dice si g de x es igual a seno de valor absoluto de x, allí g' de x y dibuje las gráficas de ambas, en donde g no es derivable. Entonces, en este caso tenemos una composición de funciones y sabemos que la regla para la composición de funciones es esta, derivada con respecto a x de f de u es igual a derivada con respecto a u de f de u por la derivada con respecto a x de u. Y también tenemos la regla de que la derivada con respecto a x de seno de x es coseno de x. Y la derivada con respecto a x de valor absoluto de x, como lo vimos anteriormente, es u entre valor absoluto de u por derivada con respecto a x de u. Entonces, nuestra f de u es seno de u y nuestra u es x. Entonces, si derivamos con respecto a las reglas, nos da que la derivada de seno de valor absoluto de x con respecto a x es igual a coseno de valor absoluto de u por u entre valor absoluto de u, que es igual a coseno de valor absoluto de x por x entre valor absoluto de x. Y si las derivamos, nos damos cuenta que la función roja es nuestro seno de valor absoluto de x y la función azul es la derivada. Y anteriormente dijimos que una de las reglas de derivación es que las funciones que terminan en un pico no son derivables en ese valor. Pero como es una función trigonométrica, esta es derivable en en cualquier otra parte de su dominio, excepto en este valor en pico. Por lo que g no es derivable en cero. Gracias.